es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vida y verdad desea. Él te llevará con gran ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu Salvador amante, nunca pues te dé temor. Hola a todos, quiero desearos un feliz sábado a la Iglesia y a todos los amigos que nos veis por internet. Poco a poco iremos retomando la vida, seguramente no como antes, nos va a costar un poquito, pero con la ayuda del Señor conseguiremos dar pasos hacia adelante. Ahora vamos a ver una historia de niños contada por Alison. Es una niña de la iglesia adventista en Timoneda. Tiene entre 9 y 10 años. Ella hace sus matutinas y su familia le ayuda a su hermano, creo, con la grabación de los vídeos y la edición. Y es muy interesante escucharla. Quizás sirva de inspiración para otros niños que puedan ya ir haciendo sus pinitos, porque una cosa muy interesante que hemos descubierto en este confinamiento, ya lo sabíamos antes, pero ahora hemos visto todavía más el alcance de las redes sociales y del bien que podemos hacer a través de ellas. Nuestro canal en YouTube ha subido de suscriptores de forma impresionante. Hay muchas personas que nos ven desde otros países y las matutinas y todo lo que nosotros vamos compartiendo durante la semana se va extendiendo y llega hasta lugares insospechados. Así que esta es un área por explorar. Los niños ya crecen dentro de esta naturalidad y aquí tenemos un ejemplo muy estimulante. Así que para todos los niños que estén viendo a Alison en esta matutina, ojalá les sea también de inspiración, no solo lo que cuenta, que tiene también relación con el tema de hoy, sino por la iniciativa. Y después escucharemos una intervención del coro de la iglesia. Adelante. Hola a todos y a todas, soy Alison. ¿Hoy queréis venir a un viaje conmigo? ¿Sí? Pues coged vuestras Biblias y venid conmigo. Hoy vamos con Jesús y sus discípulos. La historia de nuestra matutina de hoy se titula Jesús calma la tempestad. Una
noche, Jesús les dijo a sus discípulos que necesitaba ir al otro lado del lago. Mientras navegaban por el lago, Jesús se durmió en la parte de atrás de la barca. De repente, se levantó un fuerte viento y se desató una gran tempestad. Las olas eran tan altas que casi volcaban la embarcación. Los discípulos, muy asustados, despertaron a Jesús, diciéndole: «Señor, nos vamos a morir, ¿no te importa?». Jesús se despertó y le dio una orden al viento y la tempestad, diciéndoles: «Quédense quietos». Y todo se calmó. Después, Jesús les preguntó: «¿Por qué están tan asustados? ¿Acaso no tienen fe?». ¿Saben? Así como Dios salvó a sus discípulos, también nos quiere salvar a nosotros. Lo que nos pide es que confiemos siempre en Él. Bueno, en la Biblia leemos en Lucas 8:25. Yo aquí tengo mi Biblia. Ustedes busquen en sus Biblias y dice: «Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?». Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: «¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y lo obedecen?». Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, para acabar vamos a orar una linda oración. Señor, muchas gracias por tu cariño y tu protección, Señor. Es muy buena para nosotros, Señor. Cuida a todos los animales del mundo, Señor. Acuáticos, salvajes, insectos, todos los animales del mundo, Señor. Todos los animales que hay, Señor. Cuida a todos los niños del mundo, Señor. A las personas que están en el hospital, Señor. Que puedan salir pronto, Señor. Gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor. Por poder hacer esta matutina y aprender más de ti y de tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así acaba nuestro viaje. Y ya nos vamos a casa. Y espero que os haya encantado este viaje. Y mañana toca el avance de la ciencia. Es muy interesante. Espero que les guste tanto como a mí. Bueno, muchos besitos y que Dios os bendiga. Adiós.
Qué gusto poder escuchar al coro, aunque sea, en este caso, como solemos decir, en lenguaje coloquial, enlatado, pero espero que haya llegado a vosotros con todo el cariño con que está hecho y que podamos así sentir un poquito que la Iglesia no está tan lejos de nosotros. Espero que os haya gustado también la historia de Alison. Veis que es una niña pequeña, pero tiene muchas tablas y se expresa con mucho énfasis, y ha sido un placer escucharla. Así que la animamos desde nuestra Iglesia a seguir desarrollando este ministerio tan bonito y ojalá sea semillero de iniciativas para otros niños que se animen. El tema de hoy está basado en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. El versículo 50 es el que nos da la idea para inspirarnos en la reflexión. No tengas miedo, no tengas miedo. Podemos tener miedo y estamos o hemos tenido miedo. Algunos quizá no, otros más, otros menos. Pero preocupación sin duda en toda esta situación que estamos todavía viviendo. Ahora un poco pues a la espera de ver qué pasa con la desescalada y posibles contagios, en fin. No es difícil en este mundo en el que vivimos, y más en situaciones así, tener miedo. A veces pensamos que nos va a pasar algo y vivimos más preocupados pensando que nos va a pasar algo y no pasa nunca, pero nuestra mente a veces fluye por ahí. Bien, este capítulo 8 tiene un relato que nos habla de dos milagros. Uno es un milagro suplicado y otro es un milagro, vamos a ponerlo entre comillas, pero lo diremos así, un milagro robado. Vamos a leer el texto que nos dice, versículo 40, cuando Jesús regresó, la gente lo recibió con alegría, pues todo el mundo estaba esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo. Este papá está muy preocupado, está sumido en el dolor, su hija se está muriendo. Y es interesante acudir al relato de Lucas, que es médico, más que al de Mateo o de Marcos. Estas precisiones del profesional a mí me dan un mensaje muy claro. Lucas dice claramente que la niña estaba muriéndose y el papá viene preocupado. Lógicamente viene el papá, porque además es jefe de la sinagoga, la mamá ha quedado en casa, pues cuidando a la niña, en esa espera angustiosa, un poco desesperada, de saber si su marido llegará a tiempo o no. Aquí hay una reflexión para que nosotros nos hagamos también. Muchas veces pedimos al Señor cosas, pero quizá las pedimos tarde, quizá podríamos haberlas pedido antes. Esta niña está muriéndose, lo cual indica que su situación es muy grave. ¿Cuánto tiempo han esperado los papás? ¿Cuánto tiempo han tardado en tomar la decisión de acudir a Jesús? Claro, él es jefe de la sinagoga. Jesús contaba con seguidores y con enemigos. No fue fácil, seguramente, para Jairo y para su esposa tomar la decisión de pedirle a Jesús que les ayudara. O quizá pensaron que no eran tan importantes. No lo sé. En todo caso, aquí tenemos un relato de un papá desesperado, yo diría con prisa, y un relato, una historia que se cruza por medio de una mujer anónima, no sabemos cómo se llamaba, que parece que va a interferir en la llegada de Jesús y la comitiva a la casa de Jairo. Dice, su hija única, retomo el versículo 42, de unos 12 años de edad estaba muriéndose. 12 años tenía la niña y vamos a leer enseguida que aquella mujer también llevaba 12 años con fuertes hemorragias. Vamos a leerlo. Versículo 42, segunda parte. Mientras Jesús se dirigía allá, la gente se apiñaba a su alrededor. Este detalle es muy importante porque los pasos de Jesús hacia la casa de Jairo no pueden ser rápidos. Jesús casi va al ritmo que la multitud marca. Aunque los apóstoles posiblemente estén haciendo el esfuerzo de dirigir al grupo, a la comitiva, Jesús se ve
asediado por gente desde todos los lados y no puede ir al paso que él quisiera. En esto llega la mujer, dice entonces una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que había gastado toda su fortuna en médicos sin lograr que ninguno la curase, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. Lo detengo aquí. Esta es una mujer que se ha gastado todo lo que tenía en médicos. Habla de una fortuna. Posiblemente no es una mujer sin recursos, sino todo lo contrario. Es una mujer que ha podido invertir lo que tenía en buscar la salud, pero no lo ha conseguido. De nuevo me viene la pregunta a la mente, ¿cuánto tiempo ha tardado esta buena mujer en tomar la decisión de ir a Jesús? Porque por el relato sabemos que fe tenía confianza. Quizá pensó también que no era importante o que quizá Jesús no la consideraría o no la ayudaría. ¿Cuántas veces tú y yo no acudimos al Señor en oración pensando que entre tantos asuntos importantes que Él tiene entre manos, ¿cómo vamos a molestarle con nuestros problemas? ¿Cómo vamos a importunarle con nuestras pequeñas cosas? Mirad, yo solo soy una persona, soy pastor, pero ¿no os podéis imaginar la de personas que me encuentro en situaciones a veces desesperadas, que yo les pregunto, ¿pero por qué no me lo has dicho antes? No quería molestarlo, pastor. Y yo pienso, bueno, se lo digo de hecho, pero por favor, si no es molestia, si estamos aquí para eso. Pero no tardéis tanto en contarnos cuando pasáis por un problema o una dificultad. Todo lo que podamos hacer lo haremos. A veces hay cosas que escapan a nuestras posibilidades, pero podemos ayudar, podemos dar apoyo moral, podemos dar el apoyo espiritual. ¿Cuánto tiempo tardó esta mujer? Bueno, gastó toda su fortuna en médicos. Quizá no tardó tanto, y quizá esos 12 años pues han sido la demostración para ella de que no había forma humana de librarse de ese malestar. Todas las historias tienen posibles lecturas. No logró que ninguno la curase. Y dice el texto que se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde del manto. En aquel mismo momento se detuvo su hemorragia. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Todos negaban haberlo hecho. Y Pedro le dijo, Maestro, es la gente que te rodea y casi te aplasta. Pero Jesús había notado que un poder había salido de él. Alguien me ha tocado. Una declaración sorprendente cuando estás rodeado de tanta gente que no te puedes ni mover a donde tú quieres. Y claro, el único que se atreve a decirle al maestro qué clase de pregunta es esa es Pedro. Maestro, es que la gente te rodea y casi te aplasta. ¿Por qué preguntas esto? Pero Jesús sabía que de él había salido un poder curativo. Alguien me ha tocado porque he sentido que un poder salía de mí. Es interesante. Así que nosotros tenemos aquí varias palabras que me gustaría que pudiéramos repasar para que nos diéramos cuenta de cuál es la situación. Nosotros leemos el relato y creo que lo entendemos bien en cualquier versión que podamos leer, en cualquier idioma, pero ¿acaso el lenguaje bíblico nos dice realmente cómo se encontraba Jesús en medio de esa multitud? Las dos palabras que emplea Pedro, en algunas versiones puede ser distinta, pero la gente te rodea y casi te aplasta. Fijaos qué significa la palabra la gente te rodea. Sostener juntos, comprimir las orejas con una multitud. Es decir, esa sensación de que estás en medio de muchísima gente y no te puedes ni mover. Bueno, esto los que vivimos aquí en Valencia sabemos lo que es. Cuando llega ese momento de la mascletá o el día de la cremá y no se puede ni respirar en medio del gentío. Es imposible decir voy a ir allí, voy a ir allá. Yo me encontré una vez intentando subir al metro y no había manera humana de subir al metro. Iba todo como latas de sardinas. Sé lo que es casi estar tan apretado por la gente que si tú dejas ir tu peso, encoges las piernas un poco, te mantienen de la presión. Es una experiencia impresionante. Así que esta palabra nos dice claramente cómo estaba Jesús de rodeado, de apretado. La otra palabra, porque hay dos palabras que se emplean aquí,
significa estrangular completamente. Fijaos si la sensación de agobio era grande y cómo Pedro la expresó. Viene de la palabra resoplar, ¿verdad? Cuando casi no puedes tomar aire de la cantidad de gente que hay a tu alrededor y te sientes asfixiado. Muy interesante. ¿Quién me ha tocado? Así que esta reacción de Pedro, después de ver estas palabras, nos hace entender que realmente pareció una pregunta absurda, pero Jesús señaló muy bien: he sentido que un poder salía de mí. Al ver la mujer que no podía ocultarse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús y en presencia de todos declaró por qué lo había tocado y cómo había quedado curada instantáneamente. Al instante, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Supongo que por no llamar la atención sobre objetos mágicos ni ideas supersticiosas, Jesús tiene la prudencia de recalcar que es la fe de aquella mujer la que ha producido el milagro. No el manto, no la ropa de Jesús. Sin embargo, es lo que ella pensó: me basta con tocar el borde de su manto y sé que quedaré sana. Pero Jesús, tanto para ella como para los que estaban allí, quiso aclarar: es la fe la que sana, no son los objetos. Esto no es magia. Este poder curativo ha salido de mí y yo lo he notado. Y ha salido porque tú has puesto mucha fe en que tú serías curada. ¿Cuántos milagros ocurren en nuestra vida casi sin pedirlos? Casi sin que, como decíamos antes, nos atrevamos a molestar a Dios por nuestras cosas. Y el Señor nos atiende, aunque parece que está pendiente de otras cosas, aunque parece estar muy ocupado. El Señor nos atiende, se da cuenta enseguida de nuestra necesidad y la atiende. Aún estaba hablando Jesús cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga a decirle a este: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. De nuevo el médico con esta precisión: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, no vale la pena. Nos ponemos en la piel de Jairo ahora. Qué terrible dolor. La comitiva va despacio. Él está desesperado porque llegar a su casa, que podría ser a lo mejor cuestión de minutos, se está transformando en una caminata interminable. Además, ha ocurrido el milagro de camino que una mujer ha vivido, la comitiva se ha detenido. Jesús le ha dedicado unas mínimas palabras, pero todo eso es tiempo, ¿sabes? Cuando tienes prisa y estás desesperado, los segundos cuentan. Y este papá ve como el tiempo pasa y no llegan a su casa. No sé si a lo mejor se está reprochando no haber salido antes, no haber tenido más reflejos o haber sido más valiente, no lo sé. Sin embargo, nosotros tenemos que ver cuando Jesús recibió a Jairo, la actitud que Jairo tuvo con él. No olvidemos, en el versículo 4 nos dice: se postró a los pies de Jesús. Se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuese a su casa. Así que esta actitud nos dice que Jairo y su mujer seguramente sabían y confiaban en el poder de Jesús. Confiaban en el poder de Jesús. Sabían que Jesús tenía... Posiblemente eran seguidores anónimos, no todo el mundo tenía el valor de seguir a Jesús abiertamente. Nicodemo viene a ver a Jesús de noche. Ahí hay una pugna extraña. Bueno, no es fácil cuando hay un líder como Jesús que pone en entredicho a los líderes de Israel, los líderes se revuelven contra él y parece que si dices algo a su favor, estás con él. Se creó una situación complicada. No todo el mundo pudo vencer a tiempo su miedo, su temor. Pero mirad, en el mensaje de la diapositiva lo habéis visto, Dios nunca llega tarde. Este relato es uno de los que me recuerdan que hay tiempos que Dios sabe, hay tiempos que Dios respeta. Y cada tiempo tiene un objetivo, tiene una finalidad. Porque el papá de esta niña que ha fallecido ahora mismo está siendo puesto a prueba. Y su mamá también, que se ha quedado en casa. Qué desespero el de esa madre que ha visto morir a su hija
posiblemente entre sus brazos, sin poder hacer nada, sin ver ninguna señal de la llegada de Jesús ni de su esposo, nada. Pero tiene tiempo de mandar un emisario. Dile a mi marido que es inútil, ya no vale la pena. Nuestra hija ha fallecido. Pero Jesús, que había oído este mensaje, dice el versículo 50, este mensaje, recordamos, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, que lo había oído, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella se salvará. Como veis en la diapositiva, estas palabras están marcadas. No tengas miedo, deja de temer, solo ten fe, ella se salvará, solamente cree, solamente cree. Ahora tú eres Jairo, ¿cómo recibes este mensaje? Acabas de ver cómo Jesús ha curado casi sin querer a una mujer que simplemente tocando su manto en el instante ha quedado curada, sanada. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Esperanza? ¿Hay dudas? No lo sé, es difícil meterse en la cabeza de Jairo en este momento. No tengas miedo, solo ten fe y ella se salvará. Quizá el maestro sabe que ella no se ha muerto y en casa piensan que sí. ¿Cuántos pensamientos pueden venir a tu cabeza si eres Jairo en este momento? Fueron pues a la casa y Jesús entró sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Juan, Santiago y los padres de la niña. Todos estaban llorando y haciendo duelo por la muerte de la niña, así que es un hecho bastante claro en la casa. No es un supuesto, no hay dudas. La niña ha muerto y Jairo comprueba que efectivamente la niña ha fallecido. ¿Por qué entonces el maestro le ha dirigido estas palabras? Todos estaban llorando y haciendo duelo por la muerte de la niña. Y Jesús les dijo, como veis en la diapositiva, tengo el texto marcado, lo tengo en la palabra de Dios, versículo 50. 52. No lloréis, pues no está muerta, está dormida. No está muerta, está dormida. Me gusta, me impresiona cómo Jesús habla de la muerte. Dios, creador, hizo todo de la nada. Todavía a veces hay creyentes que piensan que deben estar guardados en un depósito, en una caja, que les identifique bien para cuando venga Dios, cuando venga Jesús, en la resurrección, pues el maestro sepa dónde encontrarlos. ¿Cuántas veces hay hermanos que me preguntan por la incineración? Pero pastor, ¿y la incineración? Digo, pero puedes dudar de lo que va a pasar en la resurrección. ¿Sabes? Dios hizo todo de donde no había nada. Dios no necesita un depósito donde guardar nuestros huesos. ¿Dónde han quedado los huesos de Adán? ¿Dónde han quedado los huesos de nuestros antepasados? Polvo al polvo, dice la Biblia. Y aquí hay una lección también para nosotros. Dios dice de la muerte que es un sueño. Despertar a alguien que duerme es fácil, aunque sea muy dormilón. Tengo una historia que viví estando interno en el colegio hace muchos años, cuando yo estudiaba aquí en el Colegio Adventista de Sagunto. Teníamos un compañero que no bajaba nunca las matutinas, nunca. Matutinas eran temprano, antes de ir a desayunar, como 7 menos cuarto. Él nunca bajaba las matutinas, nunca. A veces pensábamos, ¿qué le hacemos para bajarlo? Lo despertamos, él seguía durmiendo tranquilamente, nada lo perturbaba. Y hete aquí que un día me encuentro perdido en un rincón del internado haciendo limpieza, o no sé cómo fue la cosa, que me encuentro un estuche y dentro había un trombón. Y entonces, pues yo que siempre he sido muy bromista, dije, y ya tengo la forma de despertar a este compañero. Así que nos pusimos de acuerdo los que vivían con él en la habitación y una cuadrilla, porque el plan se hizo famoso en pocas horas. Digo, le voy a soplar el trombón en el oído, verás tú si se levanta o no. Así que fuimos a la habitación como las 6:30, así un poco más temprano de lo normal, y soplé, había estado ensayando además, con todas mis fuerzas el trombón en el oído de aquel pobre compañero que pegó un salto como un gato. Si hubiera tenido uñas, yo creo que se queda pegado a la pared. Bueno, no toméis ejemplo de esto, como suelen decir en la tele, no hagáis esto en casa. El bote que pegó, y bueno, tuvo memoria para acordarse de toda mi familia, la conocida y la desconocida. Nos echamos unas risas grandes, pero desde aquella experiencia, cada vez que yo oigo a Jesús decir, no está muerto sino duerme, pienso,
Qué fácil es despertar a alguien, qué fácil, por profundo que duerma. Y no te digo lo que produce un cubo de agua. Dios tiene este poder, no podemos dudar, no debemos temer de que Dios tiene todo el poder para hacer que cualquier situación cambie. Pero dice el versículo 53, todos se burlaban de Jesús porque sabían que la niña había muerto. Para ellos estaba muy claro. Jesús, tomándola de la mano en esa intimidad que buscó con los papás, Pedro, Santiago y Juan, exclamó, muchacha, levántate. ¿Cómo me gustaría escuchar estas palabras un día? O ver el vídeo, escucharlas, ¿no? Muchacha, ¿con qué poder se expresa Jesús? ¿Con qué calma también? ¿Con qué seguridad? Muchacha, levántate. La voz de Jesús que penetra la muerte, la voz de Jesús, palabra de creación, palabra de poder, imparable, capaz de cualquier cosa. Dice, y el Espíritu volvió a la niña, que al instante se levantó. Como al instante había quedado curada la mujer con hemorragia de 12 años. Los mismos que tenía la niña. ¿Quién iba a decir que unas circunstancias de enfermedad les juntarían sin saberlo en un relato? Y Jesús ordenó que le dieran de comer. Me gusta mucho esta practicidad del maestro. ¿Cómo te quedas tú si eres la mamá, si eres el papá, y ves que tu hija que estaba muerta se levanta de repente? No hay una espera larga. Muchacha, levántate. Y al instante la niña abrió los ojos y se levantó. Seguramente en primera reacción, entre sorprendido, alegre, feliz, pero casi incrédulo. Jesús los pone en marcha. A mí me gusta que Jesús dice, bien, el milagro está hecho. Cuidadla, disfrutadla, es verdad. Esta es una forma de decir, creéoslo. Cuando Jesús dice, dadle de comer. Seguid vuestra vida. Creedlo, porque es verdad. La niña ha vuelto. Yo la he traído. Estaba durmiendo y yo la he despertado. Los padres se quedaron atónitos. Bien lo dice el texto. Pero Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que había sucedido. Así que aquí tenemos dos milagros que se cruzan. Unos padres desesperados, una mujer desesperada. ¿Sabes qué me dice este relato? Que Dios tiene poder para arreglar tus problemas y los míos. A veces de manera suplicante por mi parte y otras tantas de manera regalada, casi sin pedirlo. Hemos de tener en cuenta que este relato nos enseña varias cosas importantes. Una, Dios nunca llega tarde. Llega cuando debe llegar. También es verdad, y no debemos tener impaciencia, no soy el único en la agenda de Dios. Jairo pudo pensar que su problema era lo más importante, pero Jesús estaba tranquilo porque sabía lo que iba a hacer si las cosas iban mal. Él no tiene miedo, Dios no tiene miedo. Por eso Dios no tiene prisa. Cuando va a hacer algo, lo va a hacer pase lo que pase. Para ti y para mí puede ser tarde, pero Él, entre tanto, está haciendo otras cosas. Y de camino a casa de Jairo, curó a esta mujer. Parece que Dios nos bendice hasta sin querer, pero en realidad no se le escapa nada, no se le escapa nada. ¿Quién me ha tocado? Y él ya sabía quién le había tocado, pero quería resaltar la fe de esta mujer. Es interesante que el Señor nos cuida hasta extremos que nosotros no podemos ni sospechar. Un par de lecciones más que nos enseña este relato. Jesús no hace acepción de personas. Bien, todos parecen judíos, pero Jesús podía haber pensado, jefe de la sinagoga, no ha venido a tiempo, ahora viene cuando su hija está muriendo. ¿Sabes? Estos prejuicios tan humanos que a ti y a mí nos podrían haber asaltado para no atender a alguien, Jesús no los tiene. Jesús no hace acepción de personas, tendrá más o menos fe, pero Él atiende y refuerza la fe o la poca fe que podemos tener. No tengas miedo. 2 veces se lo dice al padre, una a solas y otra con la mamá. No lloréis, no tengáis miedo. La niña solo duerme. Así que, como conclusión, recuerdo que Jesús puede remediar lo imposible. Que Jesús nos ayuda
hasta cuando no lo pedimos, que Él es capaz de cambiar nuestro drama en una fiesta de un momento a otro, que nuestros pecados quedarán cubiertos por su poder y nos dará un nuevo corazón. Yo quiero extenderte esta invitación esta mañana, a ti que me escuchas, en tu casa. Jesús puede ayudarte hoy. Quizá te ha ayudado y tú no lo has pedido. Jesús hoy te está invitando también, te acompaña hasta tu casa. Puede parecerte que llega tarde, puede parecerte que hay muchos impedimentos y que la petición que tú has hecho se demora. Pero recuerda, Dios llega y cuando Él llega, llega con soluciones, nunca con dificultades, nunca con limitaciones, nunca con problemas, siempre es todo lo contrario. Que el Señor nos ayude y nos anime y que este relato nos dé fuerzas para vivir en el tiempo en que vivimos, para seguir avanzando sin temor, para seguir confiando en su poder, porque pase lo que pase, hay remedio, porque hasta la muerte, como veis, tiene remedio. Que el Señor os bendiga, que paséis un feliz sábado, que podáis sentir fuertemente la presencia del Señor. Si os parece, este es el momento de orar, vamos a hacerlo. Querido Señor, muchas gracias por este relato maravilloso. 2 personas recibieron la sanación total. Una mujer sanó de una hemorragia, de un malestar de muchos años, 12 años. Son muchos años. Pero tenía tanta confianza en el poder de Jesús que sabía que bastaba con estar cerca para que ella quedara sana. Aquellos papás tristes, desesperados, que ven cómo sus esperanzas se rompen en 1000 pedazos. Pero Jesús dice, no tengas miedo. Señor, esa voz la escuchamos esta mañana y nos dices, no tengas miedo, no llores, yo estoy aquí. Yo traigo soluciones. Yo voy a darte el poder para vencer. Yo voy a darte el ánimo, la fuerza para seguir luchando, para seguir adelante, pase lo que pase. Yo estoy aquí, yo estoy contigo. Que esa voz, que ese mensaje, Señor, que hemos considerado hoy, nos acompañe. Que tengamos esta semana una semana de victorias, que podamos disfrutar de este sábado. Y tú bendigas a todas nuestras familias. Señor, bendice a los hermanos de mis iglesias que pastoreo. Y a todas las personas que hoy han escuchado este mensaje, porque tú les has hablado, tú tenías un mensaje para ellos. Que puedan verte, que puedan sentirte, que puedan comprobar que tú estás a nuestro lado y que nada se te escapa. Tú siempre tienes la intención de bendecirnos y de ayudarnos. Te lo agradecemos, Señor, alabando tu nombre, dándote gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado. Hasta pronto.